Buenos días, me presento. Mi nombre es David del Rosario y junto a los integrantes que ven en pantalla, como Néstor, Laura, Lamia, Core, Elena y Rita, les haremos la presentación de nuestro trabajo de valoración que trata sobre las fracturas de fémur. Para empezar, se les hablará sobre las fracturas de fémur, pero también debemos tener en cuenta que dentro del miembro inferior existen diferentes tipos de fracturas, como pueden ser, por ejemplo, la fractura de cadera, la fractura de fémur, obviamente, la fractura de rodilla, de tibia, de peroné, la fractura de tobillo y, por último, la fractura de pie. En nuestro caso, como ya he dicho, trataremos la fractura del fémur. Esta será en la parte distal en un adulto de 28 años. En primer lugar, les explicaremos la anatomía de este hueso, su epidemiología y la clasificación de este tipo de fracturas. Nos centraremos en valorar dicha fractura con diferentes recursos a través de un caso clínico determinado, tratando la fuerza muscular, rango de movimiento, valoración físico-postural, marcha. Seguidamente se verán las pruebas de valoración complementarias y finalmente completaremos el estudio con un análisis del caso y una conclusión. Bien, a modo de introducción, comentar que las fracturas de extremo distal de fémur afectan a la articulación de apoyo más voluminosa del cuerpo humano, como todos sabemos, en la rodilla, y se sitúa en la zona metafisioepifisaria de la rodilla. Destacar que este tipo de patología suele ser poco frecuente en personas adultas. En cuanto a la anatomía, es importante destacar que existen dos mecanismos responsables de este tipo de fractura. Por un lado tenemos el principal, que es el traumatismo causado indirectamente con un movimiento combinado de flexión y de rotación, asociado a una tensión frontal en varo o en valgo. La tensión frontal la transmite la tibia al fémur distal, mientras que el varo o el valgo va a determinar si el cóndilo afectado es el medial o el lateral. Por otro lado, se encuentran los traumatismos de alta energía. Este tipo de traumatismos puede producirse, en este tipo de traumatismos puede producirse un fenómeno de desaceleración con una imperfección del fémur distal, lo que puede provocar una fractura supracondilia o una supra e intercondilia, que tiene peor pronóstico. Este tipo de fracturas puede producirse en adultos, suele producirse en pacientes jóvenes durante la práctica de algún deporte o en traumatismos en accidentes de tráfico. Y comentar que en la imagen podemos observar el esquema tanto frontal como lateral que muestra el desplazamiento de una fractura secundario a esa tensión muscular que hemos comentado. Puedes pasar, David. Gracias, Néstor. Ahora hablaremos sobre la epidemiología de este tipo de fracturas, que como podemos ver se distinguen en dos grandes grupos, las fracturas de alta energía y las fracturas de baja energía. Entre las de alta energía se priorizan los pacientes de menores de 30 años, predomina el sexo masculino y suele causarse por accidentes de tráfico. Son más frecuentes que las de baja energía y también suelen ser mucho más graves. Sin embargo, las de baja energía suelen suceder en personas mayores de 65 años, predominan el sexo femenino, puede ser normalmente por caídas casuales en huesos osteoporósicos y son menos frecuentes que las de alta energía. Dentro de la clasificación, para este tipo de fractura existen distintos tipos de clasificaciones, como puede ser la clasificación anatómica, la clasificación de Nordil, la clasificación AO, que es la que hemos utilizado para la clasificación de Asensio-Sofcott de 1988 y la clasificación de Girón. La clasificación más sencilla para dividirla en fracturas como afectación articular, es decir, las podemos distinguir entre intercondilias, que se presentan en un 70% de fracturas de este tipo, y en fracturas extraarticulares, que se representan un 30%. Por ello se utilizará la clasificación AO, que es la más sencilla para esto, y es la que utilizan la mayoría de autores. Como podemos ver en la imagen, se dividen en la clasificación AO entre extraarticular, unicondilia y supraintercondilia, que se distinguen en cada fila. Y podemos distinguir luego también que se distinguen dentro de cada grupo en simple, intermedia y compleja, según la dificultad que tenga esa lesión. Vale, en cuanto al caso clínico, nuestro paciente es de sexo masculino, tiene una edad de 28 años,
La fecha de ingreso fue el 4 de abril de 2006. Su ocupación es obrero, es decir, trabaja con cargas y esto puede influir en el desgaste del hueso también. Su diagnóstico médico era fractura del eje femoral izquierdo. En cuanto a su anamnesis proximal, el paciente sufre un accidente de moto y presenta una fractura de alta energía cerrada y oblicua en el tercio distal del fémur izquierdo. El paciente fue tratado con una fijación interna mediante el uso de un clavo intramedular retrógrado y mantuvo terapia física 2 veces al día en el hospital y fue dado de alta después de 3 días. Continuó con fisioterapia ambulatoria comenzando 10 días después del alta hospitalaria, es decir, después de 2 semanas después de la operación. Pasamos de diapositiva. Vale, en cuanto a la observación físico-postural, aquí tenemos 3 imágenes de visión anterior, lateral y posterior. En cuanto a la visión anterior, vemos que ambos hombros están rotados internamente, el brazo derecho está abducido en relación al izquierdo, también vemos una rotación e inclinación del tronco hacia la derecha. La pelvis está a distinta altura en ambos lados, la derecha está más elevada, la rodilla izquierda está ligeramente rotada hacia la izquierda y las tibias están ligeramente arqueadas. En cuanto a la visión lateral, vemos que la cabeza está en antepulsión, el brazo izquierdo está ligeramente anteriorizado y hay una hiperextensión de la pierna izquierda. Y en cuanto a la visión posterior, vemos una depresión del hombro derecho, la escápula derecha ligeramente descendida, la fosa poplitea derecha ligeramente ascendida y la rodilla derecha extendida con respecto a la izquierda. Pasamos de diapositiva. Bueno, en la tabla se pueden observar los resultados de las pruebas musculares y de rango de movimiento. En cuanto a la fuerza de las extremidades, se midió a partir de la prueba muscular manual y se realizó un examen inicial y 4 exámenes postoperatorios a las 4, 8 y 16 semanas y en el 8º mes. Por un lado, se midió la flexión de cadera en decúbito supino, la abducción de cadera en decúbito lateral y flexión y extensión de rodilla con el paciente en sedestación. Por otra parte, durante los meses postoperatorios, se midió isométricamente la fuerza de flexión y extensión de rodilla, con la rodilla posicionada a 60 grados de flexión. El paciente se colocó en sedestación con una flexión de cadera de 90 grados, utilizándose correas para estabilizar la cadera y el fémur distal. Para las pruebas se le pidió al paciente contracción isométrica de extensión de rodilla en un ángulo de 60 grados, manteniendo la posición durante 10 segundos. Seguido de un descanso de 30 segundos. El ejercicio se repitió 3 veces y de igual manera se examinó la contracción isométrica de flexión de rodilla. El paciente repitió este protocolo con la extremidad afecta. Los resultados de estas pruebas básicamente mostraron alteraciones de la fuerza, sobre todo en la extensión de rodilla y la abducción de cadera. En cuanto a los rangos de movimiento de la cadera y de la rodilla del paciente, se midieron con un goniómetro universal en el examen inicial y en las semanas posteriores a la operación. Y bueno, los resultados mostraron limitaciones de la flexión de cadera en 70 grados y en la rotación medial en 30 grados y rotación lateral de cadera en 40 grados. También se observaron limitaciones en la flexión de rodilla. Pasamos de diapositiva. El análisis observacional de marcha indicó que el paciente deambulaba con 2 muletas axilares en un estado de carga parcial, a pesar de la autorización médica para soportar todo el peso. En cuanto a la marcha, las alteraciones más significativas fueron la extensión de rodilla izquierda durante la fase de apoyo y una disminución de la flexión de rodilla durante la fase de oscilación. Para realizar esta prueba, el paciente recibió instrucciones de caminar a una velocidad que le fuese cómoda. Y en general, las alteraciones observadas suponen un impedimento funcional en las actividades de la vida diaria. Pasamos de diapositiva. Bueno, en cuanto a las observaciones a la hora de explorar, el paciente se mostraba bastante colaborativo, indicador de una pronta recuperación ante la aplicación de un tratamiento. Y en cuanto a la marcha, el paciente duda en aumentar la carga en la pierna izquierda debido al dolor, razón por la que realiza el apoyo con una carga parcial. Pasamos.
Bueno, y en cuanto a las pruebas complementarias, es necesario realizar diferentes pruebas complementarias con el objetivo de conocer detalladamente el estado general del paciente. Por ello, se propuso realizar la prueba de Elie y la variante de la prueba de Thomas para evaluar el estado del músculo recto femoral. Asimismo, se considera interesante el rango de movimiento del tobillo, ya que es posible que se haya visto reducido debido a la inmovilización de la pierna. Pasando. Por último, vamos a hablar del análisis y la conclusión final. Como bien se ha dicho en el caso clínico, debido a un accidente. Y aunque es verdad que empezó con la terapia física de manera prácticamente inmediata en el hospital tras la operación, es cierto que se vio sometido a cierto grado de inmovilización, una cuestión que será de vital importancia a la hora de valorar y posteriormente tratar al paciente. En los primeros contactos del fisioterapeuta con el paciente es muy importante la valoración postural, no solo del área afectada, sino como se ha nombrado anteriormente en el trabajo, de un cómputo global del cuerpo, ya que diferentes áreas del cuerpo, aparte de las directamente afectadas, pueden verse ciertamente alteradas, ya sea directamente por relaciones anatómicas con el área afecta o por la inmovilización. Es también de vital importancia para el paciente medir con un goniómetro universal los diferentes rangos de movimiento, así como la fuerza muscular. Con estos dos factores podemos saber qué áreas concretas están afectadas y en qué grado. Como se ha visto en este caso clínico, se han recogido los resultados de las diferentes pruebas de goniometría y fuerza muscular en diferentes tablas que nos permiten tener un mayor seguimiento del paciente para así ver el progreso de este. También cabe destacar que en cuanto a la valoración de la fuerza muscular, es muy importante realizarlo tanto de manera activa como pasiva, ya que esto nos puede permitir ver con mayor facilidad diferentes limitaciones y dolores que presenta el paciente. En cuanto a la valoración de la marcha, es muy importante en este caso, ya que se trata de una lesión de un miembro inferior y como se sabe, la marcha es la función principal, es probablemente la función principal de los miembros inferiores. Las pruebas de valoración usadas, específicas y complementarias buscaban dos objetivos principales. En cuanto a las pruebas de valoración específica, estas buscaban específicamente valorar el área principalmente afectada, mientras que las complementarias sobre todo se centraron en el área de cadera y tobillo, ya que son las más afectadas por el proceso de inmovilización. Esto pueden ser como la prueba de compresión de Ackley, la de Waldron o las posteriormente nombradas. A ver. Los objetivos principales que se han buscado con este tratamiento ha sido, primero que nada, mejorar la calidad de vida del paciente mediante la vuelta a la normalidad, por lo que se ha valorado durante todo el caso clínico cuáles eran las áreas más afectadas con respecto a la vida normal del paciente. Con un correcto valoración, un correcto tratamiento y un correcto seguimiento de la evolución del paciente, este podrá volver lo más pronto posible a una vida normal. En conclusión, la correcta valoración de los diferentes aspectos del paciente es de suma importancia a la hora de valorar los aspectos y grados de la afección, para así poder elaborar correctamente un plan de tratamiento, así como un correcto seguimiento. Cabe destacar importancia el conocimiento anatómico para poder aislar con las diferentes pruebas qué músculos y articulaciones son los más afectados según qué movimiento, así como también cabe destacar la actitud positiva del paciente. Eso es todo.